Y abran su Biblia a 2 Corintios. Estamos terminando una serie a través de ese libro de 2 Corintios, la carta que Pablo escribió a la iglesia en Corinto en el primer siglo. Y hoy día estamos terminando en el capítulo 13 de esa carta. Ahora recuérdense, la mayoría de esta carta, aunque se llama 2 Corintios, realmente es la tercera carta que Pablo ha escrito a los corintios. Y en esta carta él está hablándoles porque hay algunos apóstoles falsos que están predicando una herejía y están desviando a los cristianos. Y ellos tienen historias muy buenas, son buenos predicadores, son financieramente muy prósperos, gracias. Y están usando todos estos deseos y términos humanos para decir que son más bendecidos por Dios para que la gente les siga a ellos. Y eso es muy pertinente para nosotros porque la Biblia dice en el libro de Judas que mientras más cercanos llegamos a la segunda venida de Cristo, que más maestros falsos van a haber. Y van a predicar una herejía que nos da cosquillas en el oído, dice Judas. En otras palabras, van a predicar cosas que nosotros queremos escuchar. Como, por ejemplo, si tú alabas a Dios y das dinero en el plato, Dios te va a bendecir con riquezas en este mundo. Eso es un evangelio de prosperidad que es muy popular en este país hoy en día. El problema con eso es que no es bíblico, ¿no? Dios no está preocupado por nuestra riqueza y nuestra comodidad en este mundo. Es más, Dios dice en su palabra que este mundo es un mundo caído porque está bajo la condición del pecado, y es por eso que Cristo no solo vino y murió, sino que resucitó para vencer a la muerte y al pecado. Y Cristo va a volver una segunda vez, es lo que dice Apocalipsis, y Él mismo lo dijo en Mateo. Y cuando vuelva Cristo la segunda vez, la Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor. Y que Él traerá fin a todo lo que es pecado y consecuencia del pecado. Entonces no habrá más enfermedad, más circunstancia dificultosa, más sufrimiento, más persecución cuando vuelva Cristo la segunda vez. Dios está interesado con nuestra eternidad, no con nuestro presente. Bueno, está interesado con nuestro presente, pero no. La perspectiva de Dios es diferente que la nuestra. Dios no quiere que nosotros estemos cómodos en este mundo caído, porque este mundo caído terminará. Y Dios está edificándolo, según lo que dice el Evangelio, es que Dios está edificando para nosotros una vida que es eterna, donde no hay pecado, ni enfermedad, ni sufrimiento, ¿no? Entonces Dios quiere que pongamos nuestros ojos en la vida que viene y no estemos tan preocupados con la vida que tenemos hoy. Entonces Pablo le predica a los corintios, no sean engañados, no sean desviados. Y como vimos la semana pasada, Pablo dice, si ellos se van a gloriar, hablando de los maestros falsos, si ellos se van a gloriar en todo lo perfecto de su vida hoy día, yo me voy a vanagloriar en mi sufrimiento, porque estoy sufriendo por la causa de Cristo, por la gloria de Cristo. Entonces, si tengo que sufrir, pues que venga lo que venga, yo estoy viviendo y predicando el evangelio de Cristo. Y en el capítulo 13, a fines de 12 y el capítulo 13, Pablo termina su carta exhortando a los corintios que cuando vuelva a visitarlos los encuentre dedicados a Cristo, no a su riqueza, no a su comodidad, no a su salud, no, que estén dedicados a Cristo y a la causa de Cristo, en lugar de encontrarlos en conductas impías, que examinen su caminar con Jesús y busquen el crecimiento espiritual en vez de un crecimiento financiero, un crecimiento de popularidad o un crecimiento de comodidad. Y en este capítulo
yo quiero llamarle la atención a 3 placas de crecimiento para el crecimiento espiritual. ¿Saben lo que es una placa de crecimiento? ¿Dónde está mi doctor? ¿Están aquí hoy día o no? Placa de crecimiento. Cuando tú llevas tus hijos al doctor, miran los huesos de sus hijos, ¿no? Y según las placas de crecimiento, los huesos, ellos pueden determinar la probabilidad de su altura, su peso y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces Pablo en el capítulo 13 aquí es como que nos da 3 placas de crecimiento, 3 maneras de medir cómo vamos a vivir nuestra vida espiritualmente en nuestra madurez espiritual. Y el primero es, y lo pueden ver ahí en sus notas si siguen conmigo, el primero es que deben de crecer en su aseguranza de salvación. Dependiendo de cómo sabes si eres salvo o no, podemos ver cuánto y cómo vas a crecer. Miren los primeros 14 versículos del capítulo 13. Esta será la 3ª vez que los visite. Todo asunto se resolverá por el testimonio de 2 o 3 testigos. Ya lo he dicho antes y como si estuviera presente, vuelvo a decirlo. Aunque ahora me encuentre lejos, les digo a los que antes pecaron y a todos los demás, que en caso de volver, esta vez no seré indulgente. Ustedes buscan una prueba de que Cristo, quien no es débil para con ustedes, sino que es poderoso en ustedes, actúa por medio de mí. Y Él, aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Y nosotros, aunque también somos débiles en Él, viviremos con Él por el poder de Dios para el bien de ustedes. Examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. ¿O acaso ustedes mismos no se conocen? ¿Acaso no saben que Jesucristo está en ustedes a menos que no hayan pasado la prueba? Yo espero que ustedes se den cuenta de que nosotros sí pasamos la prueba. Y si pedimos a Dios que ustedes no hagan nada malo, no es para demostrar que nosotros pasamos la prueba, sino para que ustedes hagan lo bueno, aun cuando parezca que nosotros no pasamos la prueba. Nosotros nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. Por eso nos alegramos de que nosotros seamos débiles y ustedes fuertes, y hasta oramos para que ustedes sean perfectos. Por eso les escribo ahora que estoy lejos, para no ser severo cuando esté entre ustedes, ciñéndome a la autoridad que el Señor me ha dado, que es para edificar y no para destruir. Por lo demás, hermanos, regocíjense, perfecciónense, consuélense, sean de un mismo sentir y vivan en paz, y el Dios de la paz y del amor estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Y todos los santos les mandan saludos. Que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos ustedes. Amén. Amén. Mira otra vez el versículo 5. Pablo dice lo siguiente. Examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. Aquí Pablo se está refiriendo a que nosotros de vez en cuando es importante que examinemos nuestra relación con Cristo. Estoy caminando con Cristo. Estoy viviendo según la voluntad de Cristo. Para nosotros que hemos rendido nuestra vida al señoría de Dios, es cuando somos cómodos que estamos en un lugar más peligroso, ¿no? Los hermanos Rajput, que están literalmente siendo perseguidos y matados por su fe en Cristo hoy día, ellos no tienen que medir si están viviendo según la voluntad de Cristo o no, porque ellos lo saben. Viviendo según la voluntad de Cristo está haciendo que su familia venga y los mate. Entonces, si ellos van a clamar el nombre de Cristo,
van a vivir según la vida de Cristo, porque están dispuestos a dar su vida por el nombre de Cristo. Pero para nosotros que estamos aquí, mucho más cómodo, es muy fácil no darnos cuenta que en nuestra comodidad a veces nos hemos desviado de la voluntad de Dios. El Rajput hoy día no tiene esa tentación, porque ellos están dependiendo de parte de Dios por cada respiro. Están orando, están buscando la palabra de Dios, están rogando al Señor por su próximo respiro. Y nosotros aquí en nuestro aire acondicionado, nuestro asiento con cojín, es mucho más fácil. Pues sí tengo este pecadito en mi vida, pero es un pecado blanquito y no le preocupa tanto a Dios porque no está molestando a nadie. Y nos sentimos la consecuencia verdadera de nuestro pecado. Y no nos estamos dando cuenta que estemos siendo desviados por ya sea por maestro falso o por el engaño del enemigo. Nos están rendiendo inútiles para la causa de Dios en este mundo y en esta cultura. Mira lo que dice el teólogo Chuck Swindoll. Pablo venía pronto a probar a los corintios y por eso los instó energéticamente a prepararse para el examen. El énfasis está en que cada uno de nosotros nos examinemos para ver si Jesús realmente está en nosotros y si realmente estamos dentro del círculo de fe con Jesucristo. Todo el contexto de 2 Corintios 13 se relaciona con su disposición a responder positivamente a la corrección de Pablo, es decir, el crecimiento espiritual o la santificación, como lo nombran los teólogos. Muéstrame que eres creyente, vive como tal, obedece a la palabra de Cristo, haz lo que demuestre sin lugar a dudas la sinceridad de tu fe. En otras palabras, Pablo está preguntando a los corintios, ¿realmente eres cristiano? ¿Eres salvo? Y nosotros debemos de hacer la misma pregunta hoy día. Muchos de nosotros crecimos en una iglesia donde nos enseñaron que salvarse es pedir a Cristo que entre en nuestro corazón. ¿Qué significa eso? Eso es vocabulario que usan las iglesias hoy en día, ¿no? Invita a Cristo que tome residencia en tu corazón. ¿Qué significa eso? Ni siquiera es bíblico. No, Pablo dice que nosotros somos salvos cuando creemos en nuestro corazón que Cristo vino y murió por nuestros pecados y resucitó. ¿Qué significa eso? Que yo crea que Él es Señor de señores, Dios de dioses, el único que ha resucitado de entre los muertos. Y si yo creo eso en mi corazón, Pablo no termina ahí, sigue diciendo, yo soy salvo cuando crea en mi corazón que Cristo es Dios, el Dios más poderoso que conquistó la muerte, y declaro que Él es Señor. En otras palabras, Pablo enseña a los romanos que la salvación viene cuando mi creencia me lleva a acción. Mi creencia de que Cristo es Señor de señores, Dios de dioses, Dios todopoderoso, me lleva a la acción de rendir mi vida a Él como Señor. La audiencia original de esta carta está viviendo en el Imperio Romano. Y el Imperio Romano, cuando viene y conquista a una población que no es romano, o los matan a todos o los hacen esclavos. Y les dicen, y los romanos eran muy sabios, en vez de matarlos a todos, venían y decían, mira, o les vamos a matar a todos, o ustedes pueden rendirse al Imperio Romano y ser nuestros esclavos, y los dejaremos vivir. Y los romanos tenían el ejército más poderoso de ese día, entonces muchas de las poblaciones se rendían en vez de morir. Y cuando se rendían la población, esta cultura, al Imperio Romano, el líder, el rey, el que era jefe de esa población, tenía
que confesar delante de toda su población y delante del general romano y todo el imperio romano, el ejército romano, tenían que declarar un par de cosas. Y venía el general y declaraba que César, el emperador, era hijo de Dios. Porque los romanos creían que el emperador era hijo de los dioses. Que él era hijo de Dios. Entonces ellos declaraban, si usted se va a rendir al imperio romano, tienen que declarar que César o el emperador es el hijo de los dioses. Y tiene que dar señoría de sus vidas al emperador. Y si ustedes hacen eso, los dejaremos vivir y ser nuestros esclavos. Es en ese contexto que Pablo declara que nosotros somos salvos cuando creemos en nuestro corazón que el emperador no es el Hijo de Dios, sino que Cristo es el Hijo de Dios y que vino y murió la muerte que nosotros merecíamos y resucitó conquistando, demostrando su poder sobre la muerte y el pecado. Y declaro con mi boca que Él es Señor. Completamente contrario a lo que el imperio romano le está clamando a la gente que haga. La gente del primer siglo que está escuchando estas palabras del Nuevo Testamento por primera vez, para ellos no hay duda del llamado a la salvación. La salvación es cuando yo me rindo mi vida al señoría de Jesucristo como Señor y Salvador, más grande, más poderoso que el imperio más poderoso en este mundo. Pero para nosotros en este país hoy día o en nuestros países de origen, creciendo en la iglesia, cuando escuchamos, si quieres ser salvo, pídele a Cristo que entre en tu corazón. Ese contexto en inglés hay un dicho, we've watered it down, no sé cómo se dice en español. Lo hemos, ¿cómo se dice? Diluido el evangelio de tal manera en este país por nuestra comodidad que hemos quitado el evangelio del evangelio. Y hay probablemente la mayoría de cristianos en este país, gente que claman ser cristianos, no son salvos. Porque han pedido que Cristo entre en su corazón y para ellos lo que significa eso es, voy a invitar a Cristo que sea parte de mi vida. Y mi vida de oración es pedir, Dios, yo quiero esto, por favor dame esto, por favor Dios haga esto en mi vida, por favor Dios haga lo que yo quiero y necesito. Y cuando mis oraciones son así, lo que estoy declarando no es que Él es Señor, estoy declarando que yo soy Señor y tú, Cristo, vienes y seas parte de mi vida y ríndate a mi voluntad. Entonces la mayoría de gente que se claman ser cristianos en este país hoy día, no solo no son cristianos, son humanistas. Creen que ellos son Dios y que Cristo existe para sus deseos. Obviamente entonces caminan sin poder y están caminando como la iglesia en Corinto, siendo desviados por maestros falsos de un lado a la otra. O como dice Pablo en otra de sus cartas a la iglesia en el primer siglo, son como un bote sin, ¿cómo se llama? Rudder, la cosa que maneja el barco. Timón, un bote sin timón. Que eres tirado por las olas de un lado a la otra y no sabes ni de dónde vienes ni a dónde vas. Con razón entonces nuestras oraciones no son contestadas. Nuestras oraciones no tienen poder y nuestras vidas están pasando de una ruina a la otra. Y Pablo le dice a la iglesia en Corinto, hey, cuando yo vuelva esta vez, examínense. Asegúrense de que ustedes se han rendido a Jesucristo, no al emperador.
Y si Pablo estuviera vivo hoy día, haría la misma pregunta para nosotros. Hey, cristiano, examínate. ¿Has entregado tu vida al señorío de Cristo? ¿O estás clamando a Cristo como un Harry Potter wand para tratar de cumplir tus propios deseos? ¿No? Mira ahí en la primera aplicación que puse en sus notas. 7 preguntas de autoexamen para saber si realmente he sido salvo. Número 1, ¿me he arrepentido de mis pecados y he recibido a Jesucristo en mi vida? Número 2, ¿tengo el testimonio del Espíritu de Dios de que soy hijo o hija de Dios? El Espíritu Santo está dando testimonio en y a través de ti a tus vecinos, colegas, amigos. Cuando tu familia, tus colegas, tus vecinos tienen problemas, ¿te vienen a ti a buscar solución? Porque según lo que dice aquí Romanos, el Espíritu da testimonio en y a través de mí del Señor. Entonces, cuando las personas que Dios ha puesto a mi alrededor tienen problemas, naturalmente deben de estar atraídos al Espíritu Santo que está en mí buscando solución. Número 3. Tengo un amor creciente por Dios, evidenciado por el deseo de obedecerle a Él. ¿Tus deseos son más fuertes para el pecado con que estás entreteniéndote o una vida de obediencia para Dios? ¿Dónde está tu lucha? ¿Estás luchando porque siempre tratas de obedecer a Dios y cuando fallas te sientes horrible? ¿O estás luchando porque siempre quieres pecar y cuando pecas de vez en cuando vienes al Señor para confesar? Pregúntate, ¿tengo un amor creciente por los demás? ¿Tengo una comprensión creciente de las cosas espirituales? ¿Tengo un deseo de aprender la palabra de Dios y de aplicarlo a mi vida? ¿Tengo un deseo de orar? ¿Tengo una creciente conciencia de mis pecados? Y número 7, ¿estoy experimentando la corrección amorosa de Dios en mi vida? Muchos de nosotros queremos evitar la corrección de Dios. Mira, anoche, voy a hablar más de esto en unos minutos, pero anoche tuvimos un rito de pasaje para 2 de nuestros jóvenes que cumplieron los 16 años. Y es una de mis cosas más favoritas que hacemos en la iglesia. No se hace mucho en iglesias. Bueno, el mundo secular lo hace, ¿no? La quinceañera y ese tipo de cosas. Pero en la iglesia no lo hace mucho a menudo. Pero anoche hicimos uno. Y mi hijo, Tate, que ya tiene 18, hicimos su rito de pasaje a los 16. Y ahora que él tiene 18 años, anoche él habló, porque una de las cosas que hacemos en los ritos de pasaje aquí en Grace Fellowship es pedir, por ejemplo, si es un niño que está haciendo su rito de pasaje a hombre, pedimos que los hombres que son parte de su vida vengan y hablan y proclaman bendición o profecía sobre ese joven. Entonces mi hijo se paró, al fin de todos los hombres, mi hijo se paró para darle una bendición y una visión a estos 2 jóvenes. Y una de las cosas que dijo mi hijo me sorprendió. Dijo, hey, háganse sumiso a la corrección de sus padres. Porque aunque no les guste, sus padres saben lo mejor para ustedes. Y si quieren ser un buen hombre en el futuro,
háganse sumisos y busquen la corrección, la visión, la dirección de parte de sus padres. Y Kim y yo nos miramos, ¿de dónde salió eso? ¿What? Es más, mi esposa dijo, diga eso otra vez que quiero grabarlo. ¿Estás experimentando la corrección amorosa de Dios en tu vida? Si no, es posible que realmente no estás caminando con Cristo. Porque una persona, un cristiano verdadero, busca la corrección de parte de su padre. Porque reconoce que su padre sabe más que él o ella. Sabe que Él es Dios y Él sabe lo que es mejor para mí, aunque no me guste. ¿No? Examínese. Es el primer placa de crecimiento que podemos hacer para asegurarnos de que vamos a crecer como un cristiano maduro. Si tú vas al doctor y llevas a tu hijo al doctor y la placa de crecimiento de tu hijo o de tu hija, el doctor dice, mira, están a un 10% de donde deberían de estar según el resto de los niños de su edad. Ningún doctor bueno va a decir, pero no te preocupes. Sigue alimentándole Frosted Flakes y azúcar y un día quizás alcance el resto. No, ¿qué va a decir el doctor? Vamos a tener que darle más proteína, vamos a tener que darle más vitaminas para que empiece a crecer este niño, este bebé, y alcance el resto de los niños de su edad, ¿no? Vamos a implementar un plan de corrección para ayudar a tu bebé a crecer como debería de estar creciendo, ¿no? Y es lo mismo espiritualmente. Examínese para ver cómo está en su relación con Dios. Lo segundo que habla Pablo aquí es que debemos de crecer en nuestras relaciones. Crezcan en sus relaciones. Pablo da a los Corintios 6 exhortaciones finales para cultivar relaciones saludables, las cuales son un indicador clave del crecimiento espiritual. Peter Scazzero, el pastor, era misionero en Latinoamérica y ahora pastorea una de las iglesias más grandes en Chicago. Él escribió un libro que se llama Espiritualidad Emocionalmente Sano. Si nunca has leído ese libro o oído por ese estudio bíblico, les recomiendo que lo haga, porque es uno de los estudios, probablemente uno de los 10 estudios más influenciadores en mi vida. Y les sugiero que lo tomen. Les va a ayudar mucho en su relación con Cristo. Él dice lo mismo. Es imposible ser espiritualmente maduro si emocionalmente permanece inmaduro. Es imposible estar espiritualmente maduro si estoy emocionalmente inmaduro. Pregúntate, ¿cuál de las 6 prácticas relacionales necesito aplicar en mis relaciones ahora mismo? Y ahí puse los 6 cosas que Pablo menciona a los corintios en cultivar relaciones emocionalmente sanas. ¿Te regocijas en tus relaciones? ¿Eliges el gozo y una actitud positiva en tus relaciones en lugar del negativismo y la crítica? ¿O estás siempre criticando tus relaciones? Siempre viendo lo malo en tus amigos y amigas y tratando de corregirles. Si siempre tienes que corregir a las relaciones en tu vida, quizás es una demostración de que emocionalmente no eres sano tú mismo. Si todas las relaciones en tu vida tienen que ser perfectas, probablemente eso indica que tú no eres perfecto. ¿No?
Número 2, Pablo exhorta a los corintios a restaurar sus relaciones. La palabra griega es un término médico que se usa para restaurar un hueso después de una fractura, ¿no? Elijo es aspirar y restablecer mi relación mediante el perdón y una segunda oportunidad, o cuando estoy herido en una relación, los cancelo. Si tú te has entregado a la cultura de este país de cancelar a tus relaciones cuando ellos te hieran, en vez de perdonar y tratar de restaurar, probablemente no eres emocionalmente sano. La tercera cosa que Pablo los enseñó a través de esta carta era que consolaran a sus amistades. Pregúntate, ¿elijo consolar a alguien que está sufriendo y animarle mediante el amor, escuchar y orar por ellos? ¿O tratas de evitarlo cuando están deprimidos o heridos? La cuarta cosa es de que estén de acuerdo, o como dice Kent Hughes, no armonía por la armonía misma, sino unidad en la verdad de la palabra de Dios. Debían estar de acuerdo en lo principal, no en todo. Esto significa que la palabra de Dios debe de ser la norma y la fuente de la unidad. Debemos de buscar la unidad en nuestras relaciones, no por la unidad misma, sino porque Dios dice que es un fruto del Espíritu cuando nosotros estamos caminando en armonía y en unión. En vez de decir, yo soy correcto, son ellos los que son incorrectos y no voy a estar en armonía con ellos hasta que ellos vengan y pidan perdón por lo incorrecto que han hecho. Eso probablemente significa que tú estás en lo incorrecto también. Una persona rendida al señorío de Cristo siempre quiere la unión más que el pleito y estar en lo correcto, ¿no? La sexta cosa que menciona Pablo es que debemos de buscar vivir en paz. ¿Eliges buscar la paz en tus relaciones perdonando, hablando la verdad con el amor y con actos de bondad? ¿O siempre eres uno de esos que toma una granada emocional y lo tira ahí en medio de la familia a ver cómo caen las cosas, ¿no? Lo digo como chiste, pero mi hijo del medio, Joshua, a él le encanta tirar granadas emocionales. Estamos sentados ahí en el living y todos hablando, y a Joshua le encanta. Mami, Tate dijo esto esta semana. Y ahí los tira y ahí se sienta ahí en el calladito y deja que exploten las cosas, ¿no? Oh, Max, ¿sabes lo que dijo Tate acerca de ti esta semana? Oh, Tate, ¿sabes lo que dijo Max? Y ahí se sienta y mira cómo empieza el pleito, ¿no? No seamos alguien así. Y él lo hace como chiste, no en cosas serias, pero es un maestro en hacer eso. No, debemos elegir buscar paz y vivir en paz. Y aquí termina esta carta pidiendo que ellos se saluden con un beso. ¿Cómo lo dice? Un beso de... Salúdense unos a otros con un beso santo. Me acuerdo una vez fui como en un viaje de misiones a Rusia después de que había caído el comunismo. Llevamos 4,000 pastores a Rusia y fuimos a los 4,000 ciudades más grandes, a los 1,000 ciudades más grandes en el país, en equipos de 4. Y fuimos a evangelizar al país de Rusia porque no sabíamos si iba a volver el comunismo. Entonces, cuando cayó, 4,000 pastores fueron
a las 1000 ciudades más grandes en Rusia para predicar el Evangelio, porque no sabíamos cuánto tiempo iba a estar abierto al Evangelio, después de décadas sin ser abierto al Evangelio de Cristo. Cuando llegamos allá, salimos del avión y nos llevaron a los 4000 pastores a un teatro ahí en Moscú, y vinieron pastores de las iglesias subterráneas de las 1000 ciudades más grandes a recoger a los equipos de 4 personas y a llevarlos de vuelta a su ciudad. Cuando entramos los 4000 pastores al teatro, estaban los 1000 pastores de las iglesias subterráneas, ¿no? Ahí esperándonos. Y cuando entramos a la habitación, nunca me voy a olvidar. Yo fui como un director de alabanza, ¿no? Y el pastor de la iglesia donde asistía en la universidad, él iba delante mío. Y cuando entramos a la habitación, llega un pastor y lo toma de los, ¿cómo se dice esto? Los cachetes. ¡Oh, das vidaña! Y lo toma. No, y lo saluda con un beso santo, de verdad. Y para este pastor gringo, para un chileno, no, los chilenos se saludan, las mujeres se saludan dándose un beso aquí en la cosquilla y los hombres también a las mujeres, los hombres no con los hombres. En Argentina los hombres se besan a los hombres también ahí en la cosquilla. Pero los rusos lo tomó y en la pleno boca. ¿No? Y el pastor mío como que no sabía qué hacer, ¿no? Y de ahí pasa detrás de él y me va a tomar las cosquillas a mí y yo, ¡oh, hello! Y sigo caminando. Evité el beso. No, aquí Pablo nos enseña de que es importante y es asombroso lo que un saludo sencillo y positivo puede hacer por una relación, ¿no? Iniciar una llamada o un mensaje de texto amistoso siempre diciendo hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No solo es algo formal, sino que indica a la otra persona que tiene valor en tu vida, que tú reconoces que ellos están ahí, ¿no? Ustedes los hispanos saben hacer esto muy bien. Porque el hispano cuando entra en la habitación va y saluda a cada persona. Eso es lo correcto. El gringo cuando entra a la habitación dice ¡hi! A toda la habitación. Súper informal, súper independiente y realmente no reconoce a la persona y da valor a cada persona en la habitación, ¿no? Debemos de examinar nuestra relación con Cristo, debemos de crecer en nuestras relaciones. Y la tercera cosa que Pablo nos exhorta a hacer es que debemos de crecer en dar y recibir bendición. Pablo nos da el ejemplo de dar una bendición según el formato trinitario de Dios. Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. En el diccionario bíblico de Nelson dice que la bendición o bendecir es el acto de declarar o desear el favor y la bondad de Dios para los demás. La bendición no es solo el buen efecto de las palabras, en otras palabras, no es como el Harry Potter wand, no es un fórmula de palabras que obligan a Dios a hacer algo, no. Pero sí la bendición tiene el poder de hacer las cosas, traer las cosas a pasar en realidad. En otras palabras, como dice John Ortberg, bendecir es proyectar el bien y el deseo de Dios en la vida de otra persona. Es algo que la iglesia no hace mucho, dar bendición. Como mencioné anoche, una de las cosas más favoritas que hacemos aquí en Grace Fellowship de vez en cuando, mis padres no hicieron un rito de pasaje para mí. Nunca lo hicieron. Cuando nosotros tuvimos un hijo y Max, mi mayor, estaba llegando a los 16, empecé a investigar todo esto del rito de pasaje.
de la antigüedad. La cultura de la antigüedad lo hacían siempre. Y en la Biblia lo vemos. Pero aquí en Estados Unidos no se hace. En Chile no lo hacían. Bueno, sí lo hacemos, pero no lo hacemos en la iglesia. Lo hacemos en el mundo, ¿no? Su licencia de conducir es un rito de pasaje para un joven, ¿no? Graduarse de la escuela, la graduación, eso es un rito de pasaje. Le damos fiesta y todo ese tipo de cosas. Pero en la iglesia no hacemos rito de pasaje. ¿Cómo es eso? ¿Cómo hemos dejado que la cultura haga eso? ¿Y por qué es importante? Porque un rito de pasaje es bendecir a la próxima generación. Es declarar la palabra de Dios y profetizar los deseos de Dios en la vida de la próxima generación. ¿Cómo es que la iglesia ha abandonado eso y ha dejado que la cultura en la que vivimos, que es secular, tome la responsabilidad de los ritos de pasaje para nuestros hijos? No debería de ser. Una de mis cosas más favoritas, porque cuando lo hacemos aquí de vez en cuando los padres quieren, traemos a los jóvenes, al hombre o la chica que están dejando la niñez y pasando a madurez, lo traemos en la habitación y traemos, en este caso, por ejemplo, anoche eran 2 niños que están pasando a ser hombres. Entonces, los padres invitaron a familia que viniera y a personas en la iglesia que están en relación con sus hijos que vinieran y pidieron que todos los hombres en la habitación dieran bendición, en otras palabras, declararan los deseos de Dios o profetizaran los deseos de Dios en la vida de estos jóvenes. Y me encanta, porque cuando ves a un joven de 16 años sentado ahí y ves a hombres que han estado caminando en su vida parar y empezar a declarar la palabra de Dios, los deseos de Dios, orar y profetizar sobre ese joven, literalmente puedes ver, físicamente puedes ver cómo el Espíritu Santo empieza a caer sobre ese joven. Lo puedes ver. Y anoche fue muy especial, como dije, porque mi hijo se paró como un hombre ahora a declarar bendición en la vida de sus amigos que son menores, que están cumpliendo 16. Y pude ver, es más, en su bendición sobre ellos, él declaró algo de las cosas que los hombres declararon sobre él en su rito de pasaje. Y es algo bellísimo, porque los abuelos de estos jóvenes declararon bendición sobre sus nietos. Los padres declararon bendición sobre sus nietos. Mi hijo declaró bendición sobre sus amigos. Y 3 generaciones declararon bendición sobre la próxima generación que va de ahí en adelante. Y de ahí los rodeamos y oramos sobre ellos y oramos por sus esposas, quién sabe quién son, y oramos por sus hijos, que la bendición de Dios siguiera a la 4ª generación. Y en todas las cosas que nosotros hemos hecho por nuestros hijos, mis hijos ahora que ya están fuera de casa, Max y Josh, y Tate está a punto de irse. Max y Josh y anoche Tate, los 3 nos han dicho que el rito de pasaje fue lo más impactante sobre su vida que hemos hecho en su vida. Porque las palabras que sus abuelos y que los hombres quienes ellos reconocen y ven como modelos en su vida, las palabras que ellos declararon a ellos y sobre ellos fueron lo más impactante que han experimentado en su vida. Y están aún hoy día impactando quiénes son ellos en su caminar como hombres. Nosotros debemos de bendecir más y más en la iglesia. Hermana. Una pregunta, ¿eso nada más es como para los hombres? No. Mujeres también se puede hacer. Claro que sí. Y no tiene que ser a los 16.
No hay una regla para eso. Es una práctica que debemos de... Pablo está dirigiendo a la iglesia de Corinto a bendecir en cada momento. No solo rito de pasaje. Podemos bendecir un amigo al otro amigo, una amiga a la amiga, ¿no? La bendición es declarar los deseos de Dios en la vida de otro. No es un magic spell, una magia, no es una fórmula de palabras que hace la... No, es cuando yo, conociendo los deseos de Dios, porque he leído y estudiado esto, declaro los deseos de Dios en y sobre la vida de otra persona. Entonces, cuando tu amigo está enfermo o está pasando por una circunstancia dificultosa y sabes que el enemigo le está mintiendo en el oído, que Dios lo ha abandonado, que Dios no se ha olvidado de ellos, que esta enfermedad los va a matar y destruir y ese tipo de cosas. Nosotros debemos de declarar la verdad de Dios en esos instantes, debemos de hablar la bendición sobre ellos. Mira, yo sé que por lo que estás pasando es horrible, yo no entiendo por qué Dios está dejando que pase, pero lo que sí sé es que Dios dice que Él tiene un propósito para tu vida. Que ese propósito ha existido en tu vida desde que Él te creó en la vientre de tu madre. Y la Biblia dice que es un deseo para bendecirte, no para destruirte. Entonces yo declaro la bendición de Dios en tu vida. Aunque estés pasando por algo malo hoy día, Dios te ama, Dios te ha elegido, Dios murió por ti en la cruz. Dios va a redimir esta circunstancia para tu bien y el bien de los demás. Entonces sea bendecido, ¿no? Declarar la verdad de Dios en medio de la mentira del enemigo y en las circunstancias de un mundo caído. Nosotros debemos de practicar bendecir a los demás, siempre y a menudo. Porque yo cuando declaro la verdad de Dios, de su palabra en la vida de otro, pues la verdad es que la palabra dice que nunca retorna en vano. Entonces, cuando yo estudio esto y puedo declarar esto en tu vida, siempre va a impactar. Siempre va a traer fruto de alguna manera. Entonces, es una práctica que debemos de empezar otra vez como iglesia. Y no es necesario ser un pastor para bendecir a otro. Porque como ya hemos visto a través de esta carta, somos todos nosotros santos por la obra de Cristo en la cruz. Llenos por el Espíritu Santo. Entonces todos nosotros que hemos rendido nuestra vida al Señor y de Cristo podemos bendecir a los demás e impactar no solo su salud mental, su salud emocional, pero impactar cosas en reinos espirituales que tú y yo no vemos con nuestros ojos. Cuando yo doy la bendición, la palabra de Dios en la vida de otro, estoy interrumpiendo cosas espirituales que está pasando alrededor de ellos que no puedo ver con mis ojos. O como ya hemos visto en esta carta de antemano, Pablo dice que yo no lucho contra carne y hueso, estoy luchando contra toda potestad y reinos espirituales. Entonces, cuando yo declaro la verdad de Dios en medio de tu circunstancia, estoy entrando en la lucha espiritual que está pasando alrededor de tu vida y estoy trayendo guerra espiritual contra el enemigo que está tratando de destruir tu vida. Wow. Cuando nosotros entendamos eso y reconozcamos eso, va a cambiar cómo nosotros tratamos a nuestras relaciones. Y cuando yo empiezo a bendecir a los demás en vez de tirar chismes detrás de su espalda, no solo van a mejorar mis relaciones con ellos, sino que van a mejorar su vida en medio de sus dificultades. Amén. Les invito a que vuelvan después del segundo servicio. Vamos a bendecir a una cultura que no conoce a Cristo. No tienen, menos de 5% de su población tiene acceso al Evangelio.
sin que nosotros oremos por ellos, sin que nosotros demos y sin que nosotros vayamos, no pueden evangelizarse a sí mismos. Entonces nosotros podemos bendecirles a ellos, orando por ellos, entrando en la lucha espiritual por ellos. Amén. Señor, nosotros nos rendimos a tu Espíritu Santo. Diga. No. Claro que sí. Claro que sí. Señor, pedimos que usted demuestre a cada uno de nosotros dónde estamos en nuestra relación contigo. Y si nunca hemos rendido nuestra vida a tu señoría, Señor, yo pido que pongas tu Espíritu Santo alrededor de esa persona para que lo hagan ahora mismo, Señor. Entra en su vida, cámbialos, sálvalos. Por el poder de tu sangre derramado sobre la cruz y tu resurrección, pon tu Espíritu Santo en ellos y sálvenlos. Y para los que sí somos salvos, Señor, recuérdanos de examinar nuestra vida de vez en cuando y asegurar que estemos caminando contigo. Señor, demuéstranos dónde hay lugares donde necesitamos crecer en nuestra relación contigo, Señor. Y Señor, enséñanos cómo caminar bendiciendo a los demás en cada momento. En este momento, Señor, pedimos bendición por el matrimonio de nuestros hermanos. 5 años casados. Gracias, Señor. Gracias porque usted ha traído a este hombre y esta mujer. Los ha creado el uno para el otro, Señor. Y nosotros pedimos bendición sobre ellos y sobre su matrimonio esta mañana, Señor. Que usted ponga su Espíritu Santo en cada uno de ellos y que los vaya cambiando cada día más y más en un ser, como dice tu palabra. Que creas en él y en ella lo que cada uno necesita del otro. Y que crezcan los dos en ti, Señor. Que su matrimonio sea un letrero del amor de Cristo que los ha atraído, los ha unido y los mantiene unidos, Señor. Y Señor, donde el enemigo quiere destruir y matar este matrimonio, pedimos protección alrededor de ellos. Que los ataques del enemigo no pueden venir y causar problemas en este matrimonio, Señor. Sino que este matrimonio sea un ejemplo y un testimonio de quién eres tú cuando cada uno, el hombre y la mujer, te ponen a ti como Señor en sus vidas y en su matrimonio, de la bendición que puede ser. Señor, bendiga a cada persona aquí esta mañana. Bendígalos con salud, tanto físico y emocional. Bendígalos con el poder de tu Espíritu Santo y la salvación que viene a través de tu Hijo Jesucristo. Bendígalos con madurez espiritual y crecimiento y con el fruto de tu Espíritu actuando en su vida. Y bendígales en sus relaciones, Señor. Para que todo amigo, familia, vecino vea que haya algo diferente en nosotros y quieran saber la diferencia que hay en nosotros. Y podemos introducirles a ellos al amor misericordioso de tu Hijo Jesucristo y el poder de tu Espíritu Santo que santifica, Señor, y redime. Ahora alabamos tu nombre, Señor, por todo lo que eres, todo lo que serás y todo lo que has hecho en nuestra vida. En el nombre de tu Hijo Jesucristo.